minutos sin respirar. Si yo os digo ahora mismo inhalar, exhalar, retener el aire en los pulmones, vamos a aguantar un minuto. Al minuto las células de nuestro cuerpo empiezan a decirnos que si no inhalo, me muero. Entonces, desde esa perspectiva es algo bastante importante, ¿no? Pero claro, es normal también que en nuestra vorágine de pensamiento, en nuestra vorágine de nuestro día a día, en todo lo que hacemos, pues se nos olvide la importancia que tiene el hecho de pararse y ponerse a respirar, ¿no? O el ir haciendo que la respiración sea cada vez más consciente. El objetivo del pranayama, que es como en el yoga, se define a la técnica, que no es ejercicios respiratorios, ahora os explicaré cuál es el significado real de pranayama, es hacer la respiración consciente, ¿no? No simplemente respirar todos los días 2 horas o pararme 5 minutos y 10 minutos, sino generar el recurso para que en cualquier momento de mi vida esté hablando, esté dando un discurso, esté enfadado con mi pareja, traiga esa atención a la respiración, que generemos una práctica que nos lleve a que eso se haga consciente dentro de nosotros, ¿no? Es decir, que nuestra mente, que está siempre cazada en otras historias, en ansiedades, en estreses, haga así y pare por sí sola. Para eso hay que generar práctica, ¿no? Y la práctica me va llevando a eso. Hasta que un día pues salgo por la calle y de repente voy caminando y llevo 2 minutos que solo estoy observando mi respiración. Y eso realmente es lo que va haciendo que ese proceso se vaya siendo natural. Este evidentemente es el objetivo, ¿no? Es, digamos, el culmen, ya eso sería lo perfecto, ¿no? Pero para llegar a eso vamos a ir durante hoy recorriendo primero varios aspectos. Como os he dicho, para mí lo más difícil es transmitir la importancia que tiene, ¿no? Porque aunque la transmitas es difícil que se integre, ¿no? Y mi propuesta de hoy era traer un montón de evidencias también científicas y de, no sé, he generado en la última semana una especie de biblioteca, ¿no? Donde ir recogiendo cierta información para que eso haga un poco más de mella, es decir, se integre realmente la importancia que tiene la respiración en nuestro día a día, ¿no? Y esto es algo que está ya más que testado científicamente, que está demostrado, pero aún así, ¿no? Pues es más fácil coger el móvil, meternos en Instagram, seguir toda la vorágine y el bucle, pasamos ahí 8 o 9 horas al día, ¿no? Y no traer la atención a la respiración. Imaginaos si sustituyésemos solo 5 minutos de nuestra interacción con nuestro móvil en traer atención a la respiración consciente. Realmente no es tan difícil en la teoría. No parece tan difícil, pero en la práctica sí que nos cuesta, ¿no? Y nos cuesta porque necesitamos esa disciplina interna para poder hacerlo y sobre todo interiorizarlo, ¿no? Quiero decir, si realmente nosotros interiorizamos que si me quedo 1 minuto sin respirar o que si estoy haciendo 30 respiraciones por minuto, la media humana son 20 respiraciones por minuto, 30 respiraciones es una media ansiosa, 20 ya es bastante alto. Si yo realmente me diese cuenta que estoy haciendo eso, diría, ostras, es que mi ansiedad y mi estrés están en peligro, pero si lo reduzco a 10, pues probablemente eliminaría de golpe todos mis problemas de estrés y de ansiedad, simplemente con ese cambio de atención plena a eso que nos trae esta técnica maravillosa. Estudios que nos dicen que un deportista puede obtener muchísimo más rendimiento. Estudios que dicen que respirar por la boca es criminal, ¿no? Lo siguiente, que el ser humano está cambiando además su morfología craneal, que vivimos en la era donde, pues, de alergias, asmas, apnea del sueño y ese largo etcétera, o incluso los síndromes como el de la hiperactividad, ¿no? que está tan de moda, pues todo eso tiene orígenes, ¿no? De cómo nos estamos moviendo o de cómo está cambiando la sociedad. Y lo interesante aquí es ver que esta ciencia, ¿no? Que hay un autor que se llama James Nestor, que ahora lo sacaré, un libro que os voy a recomendar que leáis, muy bueno, que nos cuenta que realmente cambiando esas pautas, ¿no? Y podemos cambiar todo ese funcionamiento interno. Esto es algo que
Este hombre nos los cuenta, es un escritor, es un periodista del New York Times que sufrió todo esto y se encargó de hacer una experimentación por sí mismo. Pasó 20 días con la nariz tapada para respirar por la boca. Todos sus problemas aumentaron en un 4.500%, creo. Apnea del sueño, ronquidos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos realmente, para mí esto no es ninguna novedad, ¿no? Yo este ejercicio lo hago para traeros esta información y deciros lo importante que es. Yo sé de sobra, bajo mi propia experiencia personal, lo que la respiración puede hacer en una persona, no solamente a la hora de combatir la ansiedad, sino, por ejemplo, a la hora de poder adquirir otros niveles de conciencia, empezar a trabajar con la meditación, a poder ser más productivo en el trabajo, porque tengo una capacidad de concentración mucho mayor, ¿no? Entonces, todos estos elementos, si los vamos trayendo, vamos rescatando ese arte olvidado de la meditación, de la respiración, que es como lo titula este señor, James Nestor, porque es un arte olvidado, porque él propio lo dice, no he podido encontrar evidencias científicas congruentes en los últimos 50 años. Hace 30 años los médicos decían que respirar por la boca o respirar por la nariz daba igual. Y en muchas líneas del deporte, incluso a mí me pasa en la sala de práctica, hay gente que viene de pilates, por ejemplo, respirando por la boca. Eso es no saber lo que estoy haciendo con mi cuerpo. Estoy eliminando el nivel de oxígeno normal, ¿no? Al respirar por la boca estoy cambiando la temperatura interna. Si respiro por la boca cambio la temperatura interna. Incluso en algunas salas de yoga enseñan a respirar por la boca. Hay un ejercicio concreto para respirar por la boca que se utiliza en ciertos lugares para cambiar la temperatura interna cuando quiero eso. Pues estoy en el desierto, respiro por la boca y me va a ayudar. Pero si estoy en una sala con aire acondicionado, pues no me va a ayudar para nada. Entonces, incluso hasta las modas pues van trayendo todas estas cosas porque está guay, porque vende, ¿no? Pero en esta ciencia, que es muy sencilla, es ver lo que en un simple proceso de inhalar y de exhalar empieza a generar dentro de nosotros, la capacidad de oxígeno que tengo dentro de los pulmones, oxigena todo el cuerpo. Es decir, el aire entra por la nariz, llega a los pulmones, se filtra a la sangre. Toda la circulación trae todo ese oxígeno a la sangre. Y cuando exhalo se produce el efecto contrario. El oxígeno va saliendo, el oxígeno que ya no vale a través del sistema circulatorio, de las venas también, va saliendo fuera y el oxígeno sale a través de la nariz, aumenta el nivel de CO2, aumenta el nivel de dióxido de carbono dentro del cuerpo. Con esos procesos. Inhalo, oxígeno, exhalo, aumenta el nivel de CO2. Esto es bueno, por ejemplo, para combatir el estrés y la ansiedad, porque cuando yo inhalo estoy hiperactivando. Si yo tengo inhalaciones muy rápidas, estoy trayendo un nivel de oxígeno que no me va a permitir. Si yo aprendo que hay una técnica o técnicas como por ejemplo Nadi Shodhana, que es la respiración alternada, que hago exhalaciones más largas, calmo el sistema nervioso. Si calmo el sistema nervioso, mi mente está tranquila, no está reactiva en ese proceso de ansiedad cuando me da el pico, cuando tengo un ataque de ansiedad, por ejemplo, ¿no? O cuando siento que me va a venir el ataque de ansiedad, en este caso, o esos puntos de estrés, ¿no? Si yo conozco esta técnica, puedo deshacer completamente ese estrés y esa ansiedad, ¿no? Entonces la idea un poco era ir viniendo a ese origen también, ¿bien? Entonces vamos a dividir el curso o el taller en 3 partes. Bueno, en 2 partes, una parte teórica y otra parte práctica, pero lo que vamos a ver es, vamos a comentar durante media horita, 45 minutos, esas evidencias científicas, ¿vale? Para asentar esa información y que no se nos olvide. Luego hablaremos de qué es el pranayama, que es la ciencia del yoga para trabajar con la respiración. No vamos a profundizar mucho porque son temas muy técnicos y hay que tener ya un bagaje o un conocimiento en la filosofía para poder profundizar en el pranayama, pero sí os voy a traer toda la información básica necesaria y luego veremos los 4 pranayamas que para mí son los básicos o que no son básicos, que en un nivel intermedio incluso ya funcionan. Es decir, 4 respiratorios que si yo practico eso todos los días, mi cuerpo va a cambiar. Y vamos a estudiarlos. Os voy a decir también de un punto de vista físico, científico, qué es lo que ocurre en el cuerpo con esos 4 pranayamas y luego nos vamos a pasar toda la segunda parte de la práctica
trabajándolos, interiorizándolos y practicándolos bien para saber dónde fallo o dónde puedo ir mejorando y en qué aspectos tengo que centrarme para que eso se vaya integrando cada vez más. E ir haciendo ese proceso, ¿no? De traer atención consciente a lo que está ocurriendo en el cuerpo, ¿no? Que es la respiración, ¿no? Que es curioso, ¿no? que hagamos 30.000 respiraciones a lo largo del día y no me doy cuenta, ¿verdad? Igual que a veces tenemos 60.000 pensamientos a lo largo del día, tampoco nos damos cuenta, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a ir navegando un poco por ahí. Voy a darle un poco a esto, pero a lo mejor me voy pasando 2 o 3 pantallas de una, ¿vale? Porque no quiero detenerme demasiado en los conceptos, quiero que estemos presentes aquí, en la información, en lo que se va integrando, no tanto en lo que sale en la pantalla, ¿vale? Lo que sale en la pantalla es un recurso que dejamos ahí atrás y que luego os enviaremos, ¿vale? Para que tengáis esa información recogida para que cuando queráis ir a echarle un vistazo, ¿vale? Bueno, esto es el horario. Bueno, ya conocéis todos el proyecto y a mí me conocéis más o menos también, así que no es necesario que hablemos de esto, pero bueno, aquí un apunte. Cuando hablamos del proyecto, cuando hablamos de lo que se trabaja en la escuela, siempre decimos que, sobre todo para que comprendáis qué es la filosofía del yoga, hay muchos malentendidos en lo que significa la filosofía del yoga. Lo primero es que la idea que tenemos del yoga es que es una chica guapa hoy en día en Occidente que se pone mallas y hace ejercicios y figuras, ¿vale? El yoga no tiene nada que ver con eso, nada que ver con eso. Eso es una parte, sí, y es una parte que así se ha hecho popular en Occidente actualmente. Pero el yoga es una ciencia con más de 10.000 años de antigüedad, con libros que tienen unos 5.000 años de antigüedad, con técnicas que hay una barbaridad de técnicas. Lo que hacemos aquí en la sala es lo básico y poco a poco vamos profundizando, de limpiezas de órganos internos, de meditación, de una barbaridad de técnicas que nos van ayudando a nuestro propio crecimiento personal y a nuestra propia evolución. Y es un proceso de autoobservación. Tampoco tiene nada que ver ni con creencias, ni con religiones, ni con nada de eso, ¿vale? Pasa que forma parte del hinduismo, es uno de los 6 dársanas del hinduismo, entonces muchas veces también está culturalmente asociado a eso, es normal, ¿no? Si yo soy español y me voy a Estados Unidos, me van a decir, ¡ole, sevillana, ¿no? Los toros!, ¿no? Eso no quiere decir ni que a mí me gusten los toros ni que me gusten las sevillanas, ¿no? O que sepa bailar, ¿no? Son agregaciones culturales que que se van asociando normal por las zonas, porque viene de la India, ¿no? Pero realmente lo que tratamos aquí es de traer todo eso, traer esa filosofía práctica, porque es práctica, aunque luego también estudiemos filosofía en sí y estudiemos otras cosas, y intentar transmitir esa filosofía desde un punto de vista moderno y donde estamos para que nosotros lo podamos comprender, ¿no? Y básicamente la idea es generar un cuerpo sano, una emoción sana, una mente sana, una alimentación sana, porque el cuerpo depende de la alimentación, y unas relaciones sanas también, donde no haya juicio, ¿no? A veces lo que ocurre también es que si estoy en entornos donde se genera un juicio y digo, no, es que yo traigo la atención a la respiración durante 10 minutos al día, pues me pueden decir, pues vaya, un bicho raro, ¿eso para qué?, ¿no? Ya te has convertido en un yogi y te vas a las montañas a meditar. Bueno, pues no, simplemente estoy observando cómo funciona mi proceso interno, cómo está, ¿no? Pero bueno, esto es normal, ¿no? Si aquí hoy en los 60 euros del curso hubiésemos metido, pues no sé, a lo mejor 3 litros de cerveza, pues a lo mejor tendríamos la sala llena, pero como no lo metemos, pues para venir aquí hay que coger una responsabilidad individual de decir, no, yo voy a un curso de respiración porque quiero aprender a respirar, porque quiero aprender a estas técnicas o realmente tengo un compromiso conmigo mismo, ¿no? Si eso no existe, pasa que en la sociedad en la que vivimos, pues eso no es tan común, ¿vale? Somos minoría a veces, entonces, pues eso es así, es normal también, ¿vale? Porque es lo más normal del mundo, porque esas influencias culturales, esos entornos nos llevan ahí, pero bueno, pues esto es lo que el proyecto en sí quiere traer, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de cursos, a través de clases, a través de eventos, a través de retiros, a través de formaciones, y a cada persona pues va eligiendo el nivel en el que quiere. Yo quiero ir un día a practicar a la semana,
perfecto, voy aprendiendo las técnicas y es suficiente para que el propósito que quiero. Y hay personas que quieren venir a hacer la formación porque quieren convertir su estilo de vida por completo. Bueno, pues son los dos extremos. Y en esos extremos y en esas escalas de grises pues hay muchos, ¿no? Que cada uno va eligiendo lo que necesita, lo que siente y sin ambición, como decimos mucho en las clases, ¿no? Sin ambición, porque además esto es algo que hay que ir cogiendo poco a poco. Esto no es algo que te vayas a leer un libro y se va a interiorizar, porque es una ciencia experimental de uno mismo con su propio cuerpo, ¿no? Y nadie me puede decir, yo os puedo contar aquí todo esto, o puedo contar hoy un montón de cosas hasta que vosotros no lo experimentéis. No vamos a saber realmente lo que es, porque de eso se trata el yoga, es una ciencia de autoobservación, ¿no? Bien, y seguimos, ¿no? Es una práctica. La definición de yoga es cualquier metodología estrictamente práctica que nos conduce a una expansión de consciencia. Esa es la definición de yoga. ¿Qué significa consciencia? No significa nada magnificente, ¿vale? Consciencia es simplemente una mayor observación de la realidad. Si yo tengo una mayor consciencia, quiere decir que observo la realidad cada vez más tal cual es, pero no como me estoy imaginando que es. Que aquí es donde está el truco. Porque desde pequeños nos están enseñando que la realidad tiene unos colores, unos detalles, unos olores, ¿no? Si mi padre me dice que tengo que ser un fan de los toros y me lleva a las corridas desde pequeño, pues evidentemente lo más normal es que yo aprenda a que eso es el arraigo familiar, la cultura familiar y que incluso hasta pueda dedicar mi vida a eso y decidir que quiero ser torero, ¿no? Luego ya lo que vaya pasando en la vida, pues la vida me irá poniendo en otros rumbos, en otras tesituras, me irá confrontando con todo eso, pero culturalmente he aprendido eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestras mentes van asociando esas ideas y se van integrando en una serie de aprendizajes, condicionamientos que se instalan dentro de nosotros y en cualquier adulto, en cualquiera. Y aquí hay unas técnicas que lo que nos ayudan es a desaprender eso que hemos aprendido. ¿Bien? Entonces, cuando yo voy desaprendiendo todo eso, esa realidad se percibe más como es, no como me imagino que es, no como he creído o como creo que es, ¿no? Esta palabra creer de creencia, ¿no? Creer de creencia, que también, por ejemplo, pues es muy común ver en las religiones, ¿no? Creo muchas cosas, lo cual está bien, lo que hay detrás puede ser correcto y puede estar bien. Y por ejemplo, las religiones mueven mucha devoción, ¿no? Pero el yoga es otra cosa. El yoga le interesa la autoobservación, la experimentación propia de lo que está pasando, saber dónde voy, dónde no voy, qué elijo y cómo estas técnicas me van llevando a todo eso y aprender las técnicas, ¿no? La finalidad del yoga es practicar. Al yoga no le interesa que reces, no le interesa que sigas unas pautas concretas, muy concretas, ¿vale? Aunque en muchos sitios de yoga sí que lo enseñan así, pero no le interesa eso. Lo que al yoga le interesa es practicar pranayama, practicar asana. Porque en esa composición, en esa estructura que hay debajo, como es una ciencia, es una filosofía que parte de una intención que es la expansión de la conciencia, todo lo que estamos practicando nos está ayudando ya en ese proceso. No es lo mismo ir al gimnasio y hacer, ¿cómo se llama esto?, sentadillas, que ir a una clase de yoga y hacer un asana o hacer Paschimottanasana. Porque cuando yo estoy haciendo Paschimottanasana estoy metiendo un hack, estoy hackeando mi sistema, estoy masajeando mis órganos internos, estoy aprendiendo a traer conciencia a esa respiración, porque la propia posición me obliga a hacerlo. Entonces esas estructuras que están formadas con más de 5.000 años de antigüedad, con sabios que pues esto lo han hecho en el proceso inverso, ¿vale? No han ido a investigar lo que el yoga decía, sino que han dado la vuelta a la castaña porque ya saben cómo funciona la cosa. Entonces lo que hago es decir, pues si quieres mejorar esto tienes que hacer esto, ¿no? Que realmente es como debería ser, ¿no? Por ejemplo, este James Nestor es muy curioso, ahora lo veremos, que nos dice que cuando empezó a investigar sobre muchos planteamientos científicos que se habían hecho sobre el tema de la respiración, por ejemplo, el respirar por la boca, decía que cuando realmente iba y entrevistaba a los doctores de neumonía o especializados en los pulmones, lo que encontraba eran respuestas de que eran especialistas, sí, en un pulmón, en operar el pulmón, pero que todos le decían que daba igual respirar por la boca que por la nariz.
Entonces, se genera una especialidad, ¿no? Siempre con excepciones, por supuesto. Quiero decir, es lo mismo que hay dentistas que lo primero que quieren es quitarte las 4 muelas del juicio, y hay dentistas que a lo mejor te dicen, prueba con una férula, intenta respirar de otra manera, hay de todo, ¿no? Pero lo que se encontraba al final era esto, ¿no? Porque al final generamos eso, generamos soluciones ante un problema actual, pero no vamos a las causas, no observamos las causas que nos están llevando a tener ese problema, y a lo mejor el tema está en el origen, ¿no? Ir un poquito más al origen, no extirparlo por completo, pero sí asociar cada vez más ideas, cómo me siento, ¿no? Cómo estoy, ¿no? Cómo pues he comido este alimento y no me ha sentado bien, he hecho esta práctica y no me ha sentado tan bien, me he ido de fiesta, me he tomado 5 copas y me he levantado con resaca, pues esas cosas, ¿no? Que el cuerpo nos va hablando, nos va diciendo de que hay ciertos elementos que a lo mejor no me funcionan tan bien y que sí, que pueden ser normales, ¿no? Pero a mí llega a cierto punto donde a lo mejor tengo que empezar a observar ciertas cosas, sin un objetivo, sin ambición, pero sí trayendo esa conciencia observadora, ¿no? A las cosas que vamos haciendo. Esto es el yoga. El significado de yoga y las técnicas se relacionan con todo: conciencia corporal, alimentación, respiración, concentración, meditación, limpieza de órganos internos, concentración en sonidos. Agudizamos los sentidos. Es agudizar los sentidos para ver esa realidad cada vez más como es y no como me imagino que es o como creo que es. Yoga significa, es patrimonio de la humanidad, ¿vale? Es una disciplina que es patrimonio de la humanidad, declarada patrimonio de la humanidad, que tiene más de 10.000 años de antigüedad, porque desde que había libros o desde que se han encontrado figuras, ¿no? Pero realmente tendrá muchos más, porque desde que hay evolución, desde que hay ser humano, el ser humano ha tenido una tendencia a la propia autoobservación. Y significa unión. La palabra yoga significa unión. ¿Unión de qué? Voy a daros las dos definiciones. Una es unión del ser individual con el ser universal. Esto que puede sonar un poco abstracto, ¿vale? Yo lo digo de otra manera, que es, el yoga es cuando alineamos nuestro cuerpo, nuestra emoción y nuestra mente. Si yo hago que mi cuerpo, mi emoción y mi mente vayan en una dirección, pues me alineo con ese ser universal, ¿vale? Vamos a definir el ser universal como, imaginaos una serie de, vamos a traerlo abajo y vamos a decir que puede ser, por ejemplo, principios y valores universales, de verdad, ¿no? Como puede ser la solidaridad, la generosidad, el amor, la alegría, ¿no? Si yo traigo esos seres, esos valores universales y estoy viviendo 24 horas en esos valores universales, no hay conflicto. No hay conflicto, porque voy en esa dirección, porque me alineo con eso. En el momento en el que eso no pasa, hay conflictos internos, de pensamiento, de emociones, de pues esta vorágine, ¿no? Que nos lleva a esos estados también de estrés. La respiración y la mente están totalmente unidas. No quiero meterme en temas energéticos, ¿vale? Porque no es el curso para eso, pero cuando yo inhalo, lo que estoy inhalando viene aquí, al pecho, y del pecho a la cabeza hay esto, está al lado. Cuando yo inhalo estoy pensando. El proceso mente, pulmones, está muy cerca, mucho más de lo que nos pensamos. Entonces, como yo respiro, yo pienso. Mucho más que como pienso. Mucho más que como me ejercito, pienso. No, como respiro, pienso. El ser humano no está capacitado para adaptarse a cambios tan rápidos. No estamos capacitados a adaptarnos a cambios tan rápidos. Hasta 1960 o 50, incluso nuestros abuelos todavía vivían sin teléfono, bueno, evidentemente sin teléfono, porque esto es de hace 2 décadas, ¿no? Pero vivían de una manera, nos relacionamos con la naturaleza, con los seres, con todo, con el trabajo, de una manera totalmente diferente. En la última década ha cambiado todo a una velocidad que el ser humano no es capaz de adaptarse, no es. Y cada vez más rápido. Ahora ya estamos en... Ahora no me voy a adelantar tampoco, que voy a esperar que llegue la diapositiva.
En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Una cantidad de estímulos brutal, porque solo hacer así ya tengo todo el mundo en mis manos. Y esto lo único que puede generar es producir confusión. Confusión porque no podemos, ¿no? Claro que no. No hay cita, ¿eh? Están las agendas cerradas, no hay cita. Exacto. Entonces vivimos en la sociedad de la preocupación. Vivimos preocupados, todos. O sea, yo os lo puedo asegurar. De cada 100 personas que entran por esta puerta, 98. Vivimos preocupados. No vivimos adaptados a la sociedad, realmente, no lo hacemos. Vivimos preocupados y eso convierte que esta vida líquida, que define como precaria, porque nos da sensación de incertidumbre constante. ¿Cómo no vamos a estar ansiosos si vivimos en una sensación de incertidumbre total, todos los días? Trae también otra serie de valores, que son desechabilidad, olvido y reemplazo, movimiento constante, valores egoístas y hedonistas. Si el ser humano ya, en su naturaleza egoica, ha sido egoísta durante toda la vida, hoy en día ya ni te cuento. Hoy en día ya ni te cuento, porque vivimos en esa sociedad que nos hace pensar que somos los dueños de todo, cuando no somos dueños de nada. Porque con un teléfono móvil puedo comprar lo que quiera, puedo irme de vacaciones, puedo estar pensando en un montón de cosas que me dan una cierta libertad, que me hacen creer que tengo una cierta libertad que no tengo, ¿no? Y todo lo que está generando internamente es todo lo contrario. Lo que está generando internamente es esa sensación de inestabilidad, esa sensación de incertidumbre. Pasa que no nos damos cuenta de eso. La meditación es el silencio de la mente. El camino del yoga es el camino de la meditación. La respiración es el recurso número 1 para meditar. Es lo mismo. A mí es muy curioso, ¿no? Cuando muchas personas que vienen, ¿no? Es que yo medito mucho y llevo 3 años o 4 años meditando. ¿Cómo meditas? Pues con una aplicación, ¿vale? Bueno, pues cuéntame qué es lo que haces. Pues mira, me pongo esto y me cuenta pues todo esto y me llevan a la playa y a no sé dónde. Digo, vale, pues eso no es meditar. Estás siguiendo imágenes, eso no es meditar. Meditar es que no haya nada, que haya silencio dentro de tu mente. La meditación es un estado, no es una práctica. Es un estado que se alcanza. Entonces, el yoga nos trae muchas prácticas para poder ir llegando a ese estado, ¿no? Pero realmente, por mucho que yo medite, si yo no estoy conectando con mi respiración, no puedo meditar. Porque ese estado se alcanza cuando dejo de respirar. Cuando acostumbro a que mi cuerpo vaya lento. Respirar una vez por minuto. Porque he practicado y porque lo voy interiorizando. Y si yo consigo eso, al final medito. Pero es que están unidos. Es que la mente y los pulmones van de la mano.